Buenas noches, José, gracias por conectarte. Entonces iniciamos grabación Ok, de la sesión de la unidad 1, Sistema General de Participaciones y Sistema General de Regalías. Voy a compartir una presentación del Departamento Nacional de Planeación y sobre ella pues miraremos los temas más importantes. ok, profe. Ok, ¿listo? ¿La puedes ver? Sí, señora, ahí estoy viendo como Ok, la portada. perfecto. Este es un documento de este año del Departamento Nacional de Planeación sobre el Sistema General de Participaciones. ¿Qué es el Sistema General de Participaciones? Son los recursos que el gobierno nacional transfiere a las entidades territoriales y resguardos indígenas en cumplimiento de la Constitución Política para la financiación de los servicios de salud, educación, agua potable y saneamiento básico y algo otros de propósito general. Entonces, provienen de los ingresos corrientes de la nación, tienen una destinación específica y se distribuyen atendiendo a variables sectoriales y presupuestales. ¿En qué se deben usar? En proyectos de inversión, la mayoría atendiendo lo que mencionaba, servicios de salud, educación, agua potable, saneamiento básico, y para gastos de funcionamiento, pero solamente para los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, con cargo al 42% del presupuesto de gasto, porque estos municipios son los que tienen más bajos ingresos propios que muchas veces no les alcanza para solventar los gastos de funcionamiento de estos municipios. Y también para el pago de servicio de la deuda en aquellos casos que la ley lo permita. Digamos, en esta gráfica podemos ver un poco la evolución del Sistema General de Participaciones, eh, cómo se ha venido reglamentando y cómo a partir de la Ley 1146 de 2007, pues se viene incrementando, aparte de la inflación, un 3% y un 1,8% para educación, lo que indica que se le está dando énfasis a los recursos para la educación. También a partir del 2016 y hasta la fecha del 2019, el promedio de incremento de los ingresos corrientes de la nación durante estos 4 años se ha venido dándole un incremento también al Sistema General de Participaciones para los municipios. Con la ley del 2015, digamos que fue lo más notorio, que se eliminó la competencia del CONPES para aprobar la distribución del Sistema General de Participaciones como estaba establecido. No, ya no se requiere documento CONPES y digamos que se reglamenta también la distribución de estos recursos. En este año salió la ley 1955 que modificó algunos porcentajes de la participación en salud y los criterios de distribución. Y ahorita miramos cómo quedó.
Entonces, ¿cómo quedó la asignación de estos recursos? El 58,5% va para, bueno, está una asignación sectorial del 96% y un 4% para asignaciones especiales. De esa asignación del 96%, que es por sectores, el 58,5% va a la educación, el 24,5% a la salud, el 5,4% al agua potable y el 11,6% a propósitos generales, dentro de los cuales está la financiación del gasto para aquellos municipios pequeños. Y de las asignaciones especiales, de ese 4%, el 0,5% va para la alimentación escolar, el 0,52% para resguardos indígenas, el 0,08% para los municipios ribereños y el 2,9% para el Fondo de Pensiones Territoriales de las entidades territoriales, porque allí hay un alto déficit por el cual debe ser entonces estos recursos ir allí. Como ves, los recursos tienen destinación específica por sectores y especialmente se favorece al sector de la educación, cumpliendo aquello de las políticas públicas, que es garantizar el acceso a la educación, ¿sí? Entonces allí vemos cómo a través de estos recursos se orientan para cumplir con esa política pública de garantizar el acceso a la educación, y más ahora que se está garantizando gratuita hasta nivel de secundaria. ¿Cuáles son los criterios que se tienen en cuenta entonces para esta asignación de recursos? En lo que tiene que ver con educación, la prestación del servicio, las estadísticas territoriales certificadas del número de estudiantes al cual se está prestando el servicio. La calidad de la matrícula y calidad de gratuidad, ¿sí? La calidad de la matrícula se mira un poco en términos de los estudiantes y de su permanencia, ¿sí? Tanto en los distritos, municipios y áreas no municipalizadas. ¿Te acuerdas de lo que has leído que dice que son las áreas no municipalizadas? Profe, no. Ok. Las áreas no municipalizadas tienen que ver especialmente con los resguardos indígenas, que no son por sí solas, o sea, no se constituyen como un municipio, ¿sí? Entonces, que tienen, digamos que la normatividad está dada por las normas de los resguardos indígenas, y por eso se habla de áreas no municipalizadas, porque no son en sí lo que, de acuerdo a la Constitución y a las leyes, es un municipio, ¿sí? Sí, señora. Pero que, de acuerdo a las, digamos, más que normas, a las creencias o a las leyes indígenas propias de ellos, igual se consideran como una entidad, pues, digamos, territorial, y que recibe ingresos de la nación a través de este sistema general de participaciones. En lo que tiene que ver con la salud, el régimen subsidiado
se distribuye el 80% hacia el régimen subsidiado, también de municipios, distritos y estas áreas no municipalizadas que tienen que ver con todos los resguardos y las áreas de la población indígena, afrodescendiente o también la población rom. La salud pública, el 10% para los departamentos. De ese 10%, el 45% va para el departamento y el 55% para los municipios. Y también para la prestación de servicios y subsidios a la oferta de servicios de departamentos, distritos y municipios certificados, o sea que son aquellos que tienen certificación para la prestación de este tipo de servicios. Todo lo que tiene que ver con agua potable y saneamiento básico, el 35% va para el déficit de cobertura, la población atendida y balance del esquema solidario, o sea, poder cubrir aún a aquellas personas o poblaciones, familias, que por sus ingresos, digamos, no podrían cubrir el porcentaje de la tarifa. Y un esfuerzo de ampliación de cobertura del 5%, para las áreas, digamos, con más pobres, el 20%, y eficiencia en la gestión sectorial, un 10%, buscando que haya mayor eficiencia en la prestación de este servicio. En lo que tiene que ver con el propósito general, como te digo, va para los municipios más pequeños, el 17%, mirando aquella población de pobreza relativa, y se lleva el 60% y el resto de población el 40%. Y para todos los municipios el 83%, mirando lo que es la pobreza relativa, o sea, aquella población más vulnerable, más que tiene mayores indicadores de pobreza. Para la población en general el 40%, un 10% que tiene que ver con la eficiencia fiscal, que tiene que ver con aquellos municipios que hagan una buena gestión de sus recursos propios, y la eficiencia administrativa en la prestación del servicio, digamos, de toda la gestión administrativa del municipio. La distribución de estos recursos con asignación especial, como la alimentación escolar, se busca, el 95% busca la equidad, o sea que llegue al mayor número de población, especialmente aquella población más vulnerable, y un 5% mirando el criterio de eficiencia. Los resguardos indígenas, el porcentaje que va para ellos, que hemos mirado arriba del 1,88, el 100% de estos recursos, según la población indígena de cada resguardo, como proporción de la población total que habita en resguardos, o sea, se distribuye como porcentualmente, con el peso porcentual, dependiendo del número de habitantes de cada resguardo. Y los municipios ribereños del Magdalena, que se les asigna un porcentaje dependiendo de los kilómetros de ribera compartida en el río. Y lo que tiene que ver con lo que va al Fondo de Pensión Territorial, el 30% para el pasivo pensional, un 30% en proporción a la participación de las 12avas del presupuesto de gasto,
y 10% en proporción a la población. Digamos que es en términos generales como se está distribuyendo esos recursos. Y como le mencionaba, el 58% se distribuye en el servicio para la educación. ¿Qué se tiene en cuenta? La proyección del valor de contratación para cubrir cuando no se tienen colegios directamente del municipio y se contrata con terceros, la proyección de la nómina de docentes y directivas docentes, los valores de los gastos administrativos autorizados, la matrícula atendida, el porcentaje de matrícula atendida en el nivel de transición, en el nivel de primaria, en el nivel de secundaria y el nivel y la población, la matrícula en el nivel de secundaria media, y también el porcentaje de matrícula rural, para también darle cabida no solamente a lo que es que se haga énfasis en la educación en las áreas urbanas, sino también en las áreas rurales, porque sobre todo en aquellos municipios donde está alejado de la población, de lo casco urbano, pues hay que mirar y atender también las sedes rurales, buscar que se creen sedes rurales, obviamente mirando que haya un mayor conglomerado de personas, de niños, de población, para que se haga entonces una atención eficiente. Se distribuye como le digo, por matrícula, atendiendo la contratación de oficial y no oficial, cuando se contrata con terceros. Y aquí en este cuadro, aquí miramos los valores diferenciales cuando tenemos en cuenta si hay jornada única, si se está atendiendo población en condiciones de discapacidad o población con capacidades excepcionales, si hay internados, también para atender los departamentos creados por la Constitución política, como lo que antes eran las comisarías, y aquí podemos ver alguna distribución de cómo digamos, por departamentos esta asignación. En lo que tiene que ver con la gratuidad se tiene en cuenta entonces la población especialmente del grado 0 a 11, ¿sí? Porque en la medida en que los niños empiecen a atender la educación desde pequeños, pues garantiza que culminen su educación, no solamente en lo que tiene que ver con lo que llamamos el bachillerato clásico, el bachillerato técnico, sino también que tengan opción a ingresar a la educación de pregrado. ¿Qué se tiene en cuenta ahí? El porcentaje de matrícula rural atendida y también los indicadores de desempeño. Por eso es tan importante todas estas pruebas de saber 11, 3, 5, 9, también se tiene en cuenta la tasa de deserción, la tasa de repitencia, la tasa de supervivencia de 9º a 11, ¿sí? Porque a veces en esos grados es donde mayor deserción hay. La brecha en la relación alumno-docente, con la mira de que haya una mayor, se reduzca esa brecha y el estudiante haga un mejor aprovechamiento. Son varios criterios los que se tienen en cuenta para esa distribución.
También se tiene en cuenta otros indicadores como otros criterios, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la salud, la población afiliada al régimen subsidiado, se tiene en cuenta la población según la información del DANE, todo lo que tiene que ver con aquellas poblaciones con riesgo de dengue, de malaria, los niños que requieren vacunas, la cobertura de todas estas vacunas de antipolio, triple viral, ¿sí? Y cumplir esas metas de vacunación que se tienen de acuerdo a las políticas gubernamentales de salud. Todo lo que tiene que ver con el índice de ruralidad, buscando atender toda la población rural, la población más vulnerable, en lo que tiene que ver con el régimen subsidiado, el 87% de los recursos van a este régimen y se distribuyen de acuerdo a municipios, distritos y departamentos con áreas no municipalizadas, con el objetivo de ¿qué? De financiar entonces este régimen de subsidiado. Y digamos, los criterios que se toman los componentes es de acuerdo a lo establecido en el decreto 1082 de 2015. Miremos aquí en lo que tiene que ver con los criterios de participación de la salud pública para que vaya toda la población, ¿sí? Digamos que se destina un alto porcentaje para la población más vulnerable, pero no significa que no haya que atender al resto de población. Se tiene entonces en cuenta ese criterio de equidad, del 40% para la población pobre, para la población con riesgo de dengue, con riesgo de malaria, y la accesibilidad a la salud digamos, buscando garantizar ese acceso a la salud. Se miran criterios de eficiencia, mirando que se cumplan con las coberturas de vacunación y todo esto permite pues hacer esta distribución. En lo que tiene que ver con agua potable, se busca sobre todo reducir el déficit de cobertura, ¿sí? Atender a la población en ese esquema solidario porque de pronto no tienen todos los recursos ¿para qué? Para poder tener acceso al agua potable y atender, aumentar, no solamente tratar de reducir esa cobertura, sino buscar llegar al máximo de personas, ¿sí? Estar permanentemente aumentando la cobertura del servicio. Aquí la presentación que se las voy a enviar, ustedes les pueden, digamos, más detalladamente revisar esta información. Como le digo, para atender la población en este esquema solidario se tiene siempre en cuenta para todo esto la distribución, los indicadores, la información del Departamento Nacional de Planeación y del Sistema General de Participaciones. ¿Tienes alguna pregunta, José? ¿Aló? No, profe, no. Ok. Está bien, profe. Ok, entonces, ¿cuáles son aquellos
participaciones de propósito general, como le decía, el 17% va para municipios de menos de 25.000 habitantes, especialmente para aquellos con más pobreza. Se mira la eficacia, como le decía, el crecimiento promedio positivo de los ingresos tributarios per cápita de las últimas 3 vigencias y también la eficiencia administrativa, incentivo a los distritos y municipios que cumplan con los límites establecidos para los gastos de funcionamiento de la administración central. Y el resto de recursos que se distribuyen para el resto de municipios, permítame un momento que creo que me salté. Entonces van, ¿qué condiciones? Que se hagan los reportes oportunos al Ministerio de Hacienda, al Sistema General de Participaciones, confrontada esta información que también la revisa la Contaduría General de la Nación, y toda la información a la Contraloría General de la República. Esos niveles de eficiencia, eficacia que hay que tener en cuenta para que entonces todos cumplan con esta y hagan los reportes, porque esos reportes son los que también van a permitir poder hacer un análisis y considerar tener la base para la distribución en el siguiente periodo. ¿Qué variables hay que tener en cuenta? La población, sistema de información de beneficiarios del SISBEN y el estado de cubrimiento del pasivo pensional, porque acuérdate que también unos recursos van para este fondo. El nivel, la categoría en que está el municipio y cumplimiento del límite de gastos y refrendación de los ingresos tributarios. La participación para propósito general, digamos que en qué se puede distribuir, que va para los municipios de categoría 4, 5 y 6. El 42% es de destinación libre y el 8% debe ir al deporte, el 6% a cultura y el 10% al fondo de pensión territorial. Los demás recursos son de libre inversión. Y para los municipios de categoría 2 y 3, el 100% digamos va para inversión, digamos de ese 42%, el 100% va para inversión, el 8% para deporte, cultura, el fondo de regalías y lo que le quede pues esto. ¿Qué pueden financiar con esos recursos? En lo que va para libre inversión: vivienda, ambiente, cultura, justicia, atención a grupos vulnerables, el sector agropecuario, recreación y deporte, servicios públicos, centros de reclusión, prevención de desastres, restaurantes escolares, empleo, fortalecimiento institucional, equipamiento, transporte y desarrollo comunitario. La promoción del desarrollo. Demasiados, de pronto, necesidades para tan escasos recursos, ¿no es cierto? Sí, señora, así es. Porque realmente pues ese porcentaje de participación de propósito general, como lo hemos visto ahorita, perdón, me devuelvo, no es que sea muy grande, entonces no es que tampoco diga que hay recursos
vea, es apenas un 11,6%, ¿sí? Y para tantas necesidades. Ok, discúlpame, me bajo acá. Ta, ta, ta. Y las asignaciones especiales, como veíamos, son para resguardos indígenas, para alimentación escolar, para los municipios ribereños y para el Fondo de Pensión Territorial, ¿sí? Para el pasivo pensional y atender los requerimientos de las pensiones de estos entes territoriales. Esto, digamos, en términos generales, lo que es el Sistema General de Participaciones. Yo les coloco esta presentación en el aula, en la de clase virtual. Ok, profe, gracias. Y permítame, miramos acá otra. Vea, ya se nos han adherido otros compañeros. Patricia, Diana. ¿Me están escuchando? Bueno, sí, señora. No. Sí, Diana, Patricia, buenas noches. Espero hayan podido ver algo de la presentación digamos, en términos generales, del Sistema General de Participaciones, como para que tengan más claridad cómo se distribuyen estos recursos. Y de todas maneras, yo les voy a poner en el aula esta y otra presentación, digamos, para que tengan un poco más de claridad. Voy a mirar ahorita, permítame en un segundo, dame un segundo. Abro la presentación del sistema de regalías. Permítame un momentico que ahora no encontré la presentación. Bueno, venga, entro acá y les comparto esta. Listo. El del sistema, ¿ya lo están viendo? Sí. Sí, señora. Ok. Del Sistema General de Regalías, vamos a mirar, digamos, algunos temas de marco normativo, generalidades y de este Sistema General de Regalías. ¿Cuáles fueron los principios de la reforma que hubo hace algunos años? Bueno, hace como unos 2, 3 años con término a eso. ¿Qué se buscó? ¿Qué fue lo que buscó esta reforma? Un ahorro para el futuro, ¿sí? Para estabilizar la inversión regional, digamos, porque llegaba directamente a los municipios y se invertía toda sin pensar en de pronto en que, como sabemos de dónde provienen las regalías, de todo el sistema miren, lo energético,
y obviamente son recursos agotables, entonces va a llegar en un momento en que se va a acabar, entonces por eso se busca, o digamos que se van reduciendo en la medida en que se vayan agotando las explotaciones, y se reduce esas regalías, y entonces, ¿qué se va a quedar para invertir? ¿Qué le va a quedar a las futuras generaciones? Entonces se busca con esto hacer un fondo, ¿sí? Y para estabilizar la inversión regional y ahorrar para el futuro. También que buscó la equidad y que las regalías es para todos, porque antes, digamos, las regalías se distribuían entre el municipio, donde estaba el territorio en el cual están haciendo la explotación, y el departamento. Y realmente, pues, las regalías, pues, digamos, estos recursos son de todos los colombianos, y lo que se buscó fue que aquellos municipios, departamentos que no son tan ricos, digamos, en estos recursos mineroenergéticos, también tuvieran acceso a las regalías, porque si no hay una desigualdad. También la competitividad regional, ¿sí? Buscando que la regalía sea un motor de desarrollo regional, y por eso se permite también presentar proyectos de tipo regional, no solamente de un municipio como tal, sino de varios municipios o inclusive de una región. Por ejemplo, la región central eh, está conformada por el Meta, Cundinamarca, Tolima, Boyacá y Bogotá, ¿sí? Igual hay otras regiones también, y la norma también permite que un departamento, por ejemplo, pertenezca a más de una región. En este momento también están, digamos que la región central ya se creó en el 2014, y en este momento también hay una, a nivel de los departamentos de la Orinoquía, quieren conformar una región de la Orinoquía, y seguramente, pues obviamente el Meta va a estar participando allí, pero también está participando en otra región. Pero lo que se busca en últimas, ¿qué es? Fomentar el desarrollo regional. También, ¿qué se busca? Un buen gobierno, un uso eficiente, ¿sí? Y con probidad, o sea que los recursos se inviertan de manera equitativa, de manera mm, buscando el mejor desarrollo de la región y de, obviamente, ¿de quién? De los ciudadanos de esa región. Aquí en este mapa podemos ver cómo era la distribución de las regalías antes de la reforma. Obviamente, quiénes eran los departamentos que más recursos recibían. Estamos aquí hablando de billones de pesos durante ese periodo. El Mete Casanare. En segunda instancia van la Guajira y el Huila. Obviamente el Meta y Casanare, la mayor fuente de ingreso es por la explotación petrolera. Cuando hablamos de la Guajira ya estamos hablando de explotación carbonífera. En el Huila también es explotación de petróleo, gas. Están Cesar, Santander, Arauca, el Cesar también con carbón, Arauca con petróleo, Santander con petróleo, y otros departamentos que también, los que están en naranja más claro,
que tienen algunos yacimientos de oro, de esmeralda, por ejemplo, en Boyacá, mientras que el resto, si miramos el resto de los departamentos, si sacamos la proporcionalidad, era mínima y obviamente mirando en términos generales no hay esa equidad si bien es cierto los recursos se explotan en Meta y Casanare porque por la naturaleza les dio esa riqueza, de todas maneras no significa que el resto de los colombianos no se puedan beneficiar también de estos recursos. Entonces, por eso la reforma buscó esto. Entonces, aquí miramos cómo ya hay una mayor distribución de recursos, porque se tienen en cuenta algunos parámetros como población y todo para distribuir esos recursos. Obviamente los de color más claro tienen menos porque como se distribuye teniendo como variable uno de los criterios la población, estos departamentos son los de menos población, digamos por densidad de población. ¿Cuál es digamos así, en términos generales, cómo ha evolucionado el marco normativo? Aquí tienen algunas normas, ¿sí? Que les invito a que le hagan alguna revisión que les permita tener una mayor claridad sobre el tema. ¿Cuáles son las generalidades del sistema general de regalías? De los recursos totales, un 2% se destina a la administración del Sistema General de Regalías, un 1% al sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación, y un 0,5% a los municipios ribereños. ¿Por qué a los municipios ribereños? Porque, por ejemplo, el compañero José que está en Barranca Bermeja, sabe que de ahí para arriba hasta Cartagena se transporta petróleo por vía fluvial, ¿no es cierto? ¿Aló? ¿Aló? Sí, pero le escuchamos que tenía el micrófono silenciado. Ah, ya, listo. En el río Magdalena se transporta petróleo. Permítame que por el río Magdalena, listo acá. ¿La están viendo otra vez la presentación? Sí. Un 2% para fiscalización y yacimientos y cartografía con el fin pues de mirar y revisar y tener toda esa información oportuna. Y el resto de recursos, el fondo para el ahorro pensional territorial del 10%, que como vimos del Sistema General de Participaciones también se asignan recursos, porque los fondos de pensión territorial de los departamentos y municipios pues estaban en déficit y había que cubrir porque obviamente el derecho de una persona cuando se pensiona es de recibir oportunamente su pensión. 10% va para el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, porque pues hay que fomentar la investigación. Otro porcentaje va para el Fondo de Ahorro y Estabilización Regional, que es ese ahorro para el futuro, y el resto de recursos para inversión de los entes territoriales. Entonces se asigna el 20%, especialmente para los entes territoriales que son productores o que son portuarias, o sea, donde están
puertos de exportación de este recurso, y el otro 80% para los restantes, para los municipios restantes. De este 80% se distribuye un 60% para el Fondo de Compensación Regional y un 40% para el Fondo de Desarrollo Regional. Como ven, lo que se procura o se mira con estos recursos es mejorar el desarrollo de los municipios y departamentos. Aquí hay alguna distribución que del 2013, por allí tengo una presentación también del 2014 que podíamos ver, que hay que tener en cuenta con la distribución de regalías, es que la destinación legal de los recursos de regalías a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y las comunidades indígenas, se les asigna unas regalías directas y unas asignaciones específicas. Entonces, en entidades territoriales con ingresos superiores o sea, ingresos propios superiores a 2.000 salarios mínimos, van a recibir un 1% de su asignación para este tipo de población. Y las asignaciones específicas, todas las entidades reciben esta asignación y en su territorio tengan asentamientos de estas comunidades, un 8% para cada comunidad. Entonces, fíjense ¿qué es lo que se busca? Lo de la equidad también, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estas comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y comunidades indígenas, pues tienen un menor nivel de desarrollo en términos de educación, en términos de salud, en términos de, digamos, sectores productivos, la agricultura, la industria, la ganadería. Entonces, lo que se busca es cubrir sus necesidades, digamos, en términos de salud, de educación, de vivienda, de agua potable, y para estas comunidades. Por eso se les da una destinación específica, unos recursos específicos para atender esta población. Pues mencionaba aquí también pues la obligación que tenían en el momento en que se hizo la reforma de, pues de todas maneras, atender los convenios o contratos que ya tenían digamos, las asignaciones. ¿Cómo funciona o qué organismos intervienen en este sistema general de regalías? ¿Por quién está constituido? Y pues obviamente está constituido por el conjunto de ingresos provenientes de la explotación de recursos no renovables, y pues hay una comisión rectora donde obviamente tienen participación los municipios y departamentos productores, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda, Colciencias y los OCADs. Porque a mí siempre se me olvida los OCAD son los organismos, digamos, los entes que se constituyen por municipios. Puede tener un municipio uno o se adhieren a esta, y a través de este organismo se presentan los proyectos para su revisión y asignación de recursos. Hace poco dicté un curso en Villavicencio, en
modalidad a distancia, y muchos mencionaban que a veces este organismo no tiene, digamos, a veces no cuenta con el personal idóneo muchas veces para hacer una buena asignación de estos recursos, para estudiar y asignar estos recursos, o también que se pueden presentar a veces digamos, influencias políticas que no son tan tecnócratas como quisiéramos, ¿sí? Donde solamente lo técnico fuera lo primordial. En la comisión rectora, pues, todos estos ahorros de participación, está el Banco de la República, los fondos de pensión territorial, se hace una viabilización de los proyectos, tanto del Fondo de Desarrollo y Compensación Regional, como del Fondo de Ciencias y Tecnología o asignaciones directas, y pues se definen los proyectos a que se van a financiar. Aquí habla de alguna normatividad que es la que se tiene en cuenta para permítame un momento. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta aquí? Permítame un segundo. Estos OCAD, que son los órganos colegiados de administración y decisión, que son los que evalúan, viabilizan, aprueban, priorizan los programas y proyectos, pues tienen que tener en cuenta un marco normativo, leyes, decretos, resoluciones, acuerdos, tienen unos roles y responsabilidades en sus miembros, funciones, procedimientos, los recursos del sistema que son los que van a mirar, y obviamente los requisitos de los proyectos, ¿sí? Para poder asignar estos recursos de acuerdo a los ciclos presupuestales. ¿Cómo funcionan los OCAD o qué hacen? Pues como mencionaba, aprueban recursos de los proyectos, designan el ejecutor del proyecto de interventoría, conforman comités consultivos, evalúan y priorizan, viabilizan los proyectos. Los OCAD son órganos sin personería jurídica que desempeña funciones públicas y, como le digo, la pueden conformar varios municipios. Y son los que buscan dar viabilidad a los proyectos y se podrán apoyar en personas jurídicas públicas o privadas para desarrollar su labor, o personas naturales con experiencia y reconocida trayectoria e idoneidad. Parece que ahí, según me mencionaban algunos estudiantes, que hay un proyecto que algunos municipios y departamentos, especialmente aquellos que son los mayores productores, no están muy conformes con este funcionamiento de los OCAD, de estos órganos de consulta, colegiados de administración y decisión. ¿Cómo funcionan? Con un mínimo miembro de cada nivel de gobierno, departamental y municipal. Cada nivel de gobierno tiene un voto, las decisiones cómo se toman, cada cuánto sesionan, ¿sí? Cada 2 meses, o si se requiere una extraordinaria, pueden sesionar de manera presencial o virtual,
y las sedes del OCAT son el municipio del el departamento, sin perjuicio de que puedan también sesionar en cualquier otra ciudad. Se levanta un acta de estos OCATs, de todas las reuniones y las decisiones que toman. Hay un presidente, una secretaría técnica, ¿sí? Unos comités consultivos, las agremiaciones económicas y profesionales, las instituciones de educación superior, las organizaciones sociales, autoridades de la jurisdicción indígena, comisiones regionales de competitividad, los consejos territoriales de planeación, institutos técnicos reconocidos en la región donde está funcionando el OCAT. Son algunas de las... Tiene también un delegado del gobierno nacional, ¿sí? Y la secretaría técnica la lleva la Secretaría de Planeación de la entidad territorial donde esté el local. Digamos que esta es información en términos generales de cómo funciona, que ustedes podrían revisar. Hay que, obviamente, para poder mirar los proyectos, como los proyectos tienen cubrimientos futuros, algunos porque no se ejecutan en una sola evidencia fiscal, entonces debe tenerse en cuenta la proyección también de los recursos a futuro de las regalías, para poder saber que efectivamente se van a tener los recursos para garantizar la ejecución de estos proyectos. Entonces, digamos que el Sistema General de Regalías funciona como un sistema presupuestal particular e independiente del presupuesto general de la nación, ¿sí? Tiene su propio presupuesto. Obviamente hay una regulación, ¿sí? Sobre la cual hay que cumplir. Se hacen presupuestos bienales, o sea, cada 2 años, que lo expide también, obviamente, va a aprobación del Congreso de la República, y son los OCAT de acuerdo a los proyectos que ha autorizado o que ha viabilizado más bien, que define cómo es el gasto de estos recursos. Si bien es cierto, no requiere reservas presupuestales, de todas maneras los compromisos y recursos no ejecutados en el periodo anterior van a ser incluidos en el presupuesto siguiente, lo que no pasa, por ejemplo, con el presupuesto general de la nación o los recursos, digamos, bien sea de nivel nacional, departamental o municipal. Fenecido el año 31 de diciembre, lo que no se ejecutó, no se ejecutó. Mientras que aquí, como son recursos especiales, pues esos recursos se van a sumar para el siguiente periodo. ¿Y cómo se formulan los proyectos? Pues ustedes ya en la etapa de formulación ya vieron la asignatura de formulación de proyectos y debieron, no sé si vieron la metodología general ajustada, que está basada en el marco lógico y está específicamente para el Sistema General de Regalías. Cuando uno ingresa a la MGA web, pues selecciona si es presupuesto general o es presupuesto del Sistema General de Regalías.
donde pues obviamente que se busca mirar que haya pertinencia en los proyectos. ¿Qué tiene que ver con esa pertinencia? Que esté en el Plan Nacional de Desarrollo Municipal o departamental, según sea el caso, ¿sí? Que esa inversión se ajuste, esos proyectos busquen aterrizar esa política pública que se ha establecido en el plan de desarrollo, buscando la oportunidad y la conveniencia, que los proyectos tengan viabilidad jurídica, técnica, financiera, ambiental y social, que sean sostenibles para financiar el funcionamiento del proyecto con recursos diferentes al sistema general de regalías, porque acuérdense que estos recursos, si bien es cierto, establece un porcentaje para contribuir a los pequeños municipios a financiar parte de sus gastos generales, de todas maneras, los recursos en términos generales, los recursos del sistema general de regalías, se busca es invertirlos, bueno, valga la redundancia, en inversión, ¿sí? En inversión. Por lo tanto, si se construye, por ejemplo, un acueducto, el acueducto después por efecto de la facturación del servicio, debe generar los recursos para que el acueducto sea sostenible, para poderle hacer mantenimiento, para pagar empleados, para, ¿sí?, buscar toda la operación del no se puede financiar con recursos del Sistema General de Regalías. Por eso, cuando se evalúa el proyecto, se revisa, se mira su viabilidad, una de esas es que sea sostenible. Otra, el impacto, contribución al cumplimiento de metas locales, sectoriales y regionales, articulación, como les mencionaba, con los planes y políticas de los entes territoriales. Y pues aquí miramos algo de lo que tiene que ver con el ciclo de proyectos, quién lo formula, quién lo revisa, pues cualquier persona podría formular un proyecto o las entidades que ya las secretarías a nivel de municipio, departamento, o sus entes descentralizados, podría formular un proyecto, la planeación, en el área de planeación de nivel municipal o sectorial, se hace la revisión y presentación y se manda a revisión técnica de los OCAD. Y luego pues entraría a todo este tipo de registro para que hasta que lo viabilicen, ¿sí? Los miembros de los OCAD. Lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, pues va al Departamento Nacional de Planeación. ¿Cuáles son los, digamos, requisitos generales en la presentación de los proyectos? Que esté formulado en la MGA, que la carta de presentación del sector a que corresponda, fase en la que se encuentra el proyecto, el valor total del proyecto a ser financiado con el Sistema General de Regalías y montos aportados por otras fuentes, como por ejemplo una APP o recursos de cooperación internacional, podría ser, y en qué tiempo se debe ejecutar y cuál es la entidad ejecutora, ¿sí? Es información básica para poder mirar. Y obviamente a esos proyectos se les hace un monitoreo, un seguimiento, un control preventivo, correctivo. Por ejemplo, si es un control preventivo, se suspenden los giros. Si es correctivo, podría suspenderse los giros y no aprobar, digamos, ampliaciones de ese proyecto, o sancionatorios,
como desaprobación de proyectos, multas o un gestor temporal en la medida en que se encuentre. Y el control social que obviamente puede haber allí. Ok, con esto yo les coloco estas presentaciones en el aula y no sé qué otras preguntas tengan. Buenas. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, yo estaba atento a eso, toca después repasarlas con tiempo y eso porque son pues datos ahí que están establecidos y eso, porcentajes de distribución, pero no, me parece que está bien la presentación. ¿Algunos de ustedes tienen alguna pregunta de los Diana, Patricia, Olga? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Aló? ¿No? ¿No tienen preguntas? Digamos, la actividad 1, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? Bueno, entonces doy por terminada el encuentro sincrónico. Lo estaré colgando mañana digamos, dándoles acceso. Y cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, a través del foro, con mucho gusto les estaré pendiente. Listo, profe, muchas gracias por su tiempo. Bueno, no, señor, a la orden. Diana, José, Olga, Patricia, muchas gracias por conectarse y entonces, como les digo, estaré pendiente de cualquier inquietud que tengan. Muy buena noche.